Muy buenos días, yo soy el doctor Irán Castellanos Figueroa y en el presente video educativo analizaremos en base a la recomendación 32/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el proceso de investigación y liberación que se lleva a cabo para efectos de determinar la responsabilidad del Estado en casos de violación a derechos humanos y la correspondiente reparación del daño. Se trata de un caso derivado de diversas manifestaciones frente a distintos palacios municipales del estado de Veracruz del 23 de diciembre del año 2015, en donde el Estado realizó acciones u omisiones a personas pensionadas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, en donde se les incumplió con el pago de la pensión respectiva. Se les emitieron cheques sin fondo, aun cuando hubo compromiso de pago en una fecha determinada, que no ocurrió, manifestando las autoridades diferentes, pues que hubo varios tipos de imposibilidades. La Secretaría de Gobernación, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ordenó el desalojo de las calles de estas personas que se manifestaron. Además, durante ese proceso incurrieron en un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, violentando derechos humanos en materia de seguridad social por motivo de falta de pago de pensiones, violaciones al trato digno y a la integridad de las personas, violaciones a la libertad de reunión, y frente a los periodistas que se encontraban presentes, se violó también el derecho a la libertad de expresión, derivando en diferentes investigaciones a cargo de la Fiscalía y otras dependencias públicas, quienes no auxiliaron a las víctimas, incurriendo también en violaciones a la Procuración de Justicia en cuanto a su acceso. Diferentes personas presentaron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional determinó a través de diferentes fuentes de información de carácter público que el caso ameritaba, por su trascendencia, ser atraído por ella para su resolución. Así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos prioritariamente se encargó de recabar diferentes notas periodísticas en las que hizo evidente el desalojo que sufrieron las personas, y posteriormente se encargaron y recabaron la investigación iniciada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía especializada en hechos relacionados con corrupción y delitos cometidos por servidores públicos, por el Instituto de Pensiones, por la Secretaría de Finanzas y por la Secretaría de Gobernación del Estado de Veracruz, siendo evidente la omisión del no pago y las múltiples negligencias de la autoridad, porque archivaron el caso y no hubo ninguna medida disciplinaria para las partes involucradas, tanto en el desalojo que fue indebido, como en la falta del pago oportuno y emisión de cheques sin fondo. Las evidencias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fueron las entrevistas de testimonios de las personas afectadas por el desalojo indebido y por la falta de pago oportuno de las pensiones. También diferentes documentos emitidos por las dependencias públicas en las que se advertía haberse iniciado investigación interna por falta de pago, así como un compromiso por escrito que hubo de una de las autoridades dentro de la Secretaría de Gobernación, en el cual establecía que el 22 de diciembre se iban a liberar los pagos y no ocurrió.
De igual manera, obran diferentes documentos de haber iniciado investigación ante los agentes de la policía que realizaron el desalojo indebido y el uso desproporcionado e innecesario de la fuerza. También obran circulares en los cuales se ordenaba que se remitieran informes en torno a la falta de pago por la Secretaría de Finanzas, Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, encontrando diversas omisiones, vulnerando derechos humanos por no garantizar la seguridad social, por la falta de la debida eficacia y eficiencia para liberar en tiempo y forma a las personas de las cuales se dependía estas pensiones y para pues así lograr proteger el mínimo vital. Las evidencias recabadas por la Secretaría de Gobierno del Estado, en donde solicita auxilio a la Secretaría de Seguridad Pública para efectos de realizar el desalojo. También evidencias por la Secretaría de Finanzas a través del Instituto de Pensiones, en donde obran oficios en donde se les solicitó el recurso, pero no había realizado la transferencia, así como documentos en los que se advertía el número total de personas afectadas, así como cheques liberados sin fondos. Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, protocolos y lineamientos operativos o de actuación y documentales acreditando el uso excesivo e innecesario de la fuerza policial, así como también obran oficios de los cuales los diferentes agentes al mando de los, subgrupos que participaron en el desalojo refieren que fue su jefe el que solicitó la intervención y el jefe al mando advierte que fue la Secretaría también mediante oficios en los que supuestamente los agentes policiales se habían presentado a las manifestaciones sin ningún tipo de arma. Contradicción presentada con las notas periodísticas que habían sido recabadas, así como circulares y oficios en los cuales se ordena la investigación de estos agentes que participaron en el desalojo, así como el inicio de procedimientos internos con medidas disciplinarias, las cuales no se llevaron a cabo. Por parte también de Fiscalía General se presentaron denuncias, se iniciaron carpetas de investigación recabándose testimonios de diferentes personas, pero no de las víctimas, archivándose por falta de elementos, siendo la Fiscalía negligente, advirtiéndose una omisión a su deber de debida diligencia. Por la Contraloría General se pudieron obtener documentos en donde se iniciaron ciertos procedimientos internos en materia administrativa disciplinaria, archivándose por falta de datos o evidencia que permitiera advertir que había la necesidad de una sanción. Sobre el único que se continuó es sobre el AR-16, porque fue la persona que manifiestamente hizo compromisos por escrito para efectos de pago. La situación jurídica ante Fiscalía Novena Especializada de Hechos relacionados con la corrupción y delitos cometidos por servidores públicos, se inició una carpeta de investigación que a la fecha
se emitió la recomendación 32/2018. Continuaba en integración, es decir, ni siquiera se había judicializado frente a un órgano judicial. Ante la Secretaría de Seguridad Pública se tuvo abierta una investigación administrativa que continuó hasta el momento en que se determinó archivo, pues por falta de elementos. Ante la Secretaría de Finanzas inició la queja 1, que también terminó en archivo. Y frente al Instituto de Pensiones, tuvo por recibida la queja 2 por posibles omisiones de AR16, y esta queja dio lugar a un procedimiento disciplinario administrativo, pero que también terminó en archivo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza varias observaciones para poder determinar violaciones a derechos humanos y en el presente caso determinó la necesidad de realizar un análisis de contexto. ¿Qué significa? Pues tomar en consideración la situación que vivían las personas pensionadas en ese año en específico, en el estado de Veracruz. De ahí se determinó que se trataba de un alto porcentaje de personas pensionadas en ese año. Entonces, los beneficiarios fueron reconocidos en cuanto a su grado de vulnerabilidad. De igual manera, determinó la falta que hubo de colaboración interinstitucional entre Secretaría de Gobernación, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Señaló también la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos para poder garantizar las pensiones, la falta de manejo adecuado de los recursos porque no se estaba garantizando que estas pensiones quedaran liberadas en tiempo y forma. Otra observación fue que al intentar los medios de comunicación difundir los hechos ocurridos, la Secretaría de Seguridad Pública hizo todo lo que pudo a través del uso innecesario de la fuerza y uso desproporcionado de esta para evitar que se difundieran los hechos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó violaciones a los derechos de seguridad social a través de la falta de pago y liberación de cheques sin fondo de pensiones ya otorgadas, la integridad personal y trato digno con el uso innecesario de la fuerza, el derecho de reunión y libertad de expresión al tratar de desalojar a los pensionados que se manifestaban y el derecho de acceso a la justicia por las omisiones que realizaron tanto las dependencias como Fiscalía en la investigación de los hechos ocurridos. Las responsabilidades de las autoridades en cuanto al Instituto de Pensiones, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Fiscalía son las autoridades con mayor responsabilidad. La recomendación emite responsabilidades para el gobernador de Veracruz de no verificar que todas y cada una de sus secretarías estén remitiendo la información en tiempo y forma. Además de que estas secretarías funcionen de manera regular. Del Instituto de Pensiones, la falta de pago, depósito, transferencia y liberación de cheques sin fondo. De la Secretaría de Finanzas, la responsabilidad por falta de liberación de los recursos de manera oportuna para que el Instituto de Pensiones
pudiera contar con el recurso debido, así como un manejo sin transparencia del recurso público. Y de la Fiscalía la responsabilidad por no realizar la investigación con debida diligencia. En cuanto a la reparación del daño, se determinaron medidas de rehabilitación con lo que respecta a una atención psicológica y médica para las víctimas, de no repetición, como lo es también la capacitación a su personal en materia de derechos humanos y de indemnización, y no de una indemnización nada más física y psicológica, sino también material, una indemnización, una reparación integral. En cuanto a las recomendaciones, a las secretarías en el plazo no mayor a 3 meses se les ordena la reparación integral del daño, antes mencionado. Capacitación en materia de derechos humanos, colaborar en las denuncias penales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para determinar responsabilidades administrativas y tomar las medidas disciplinarias necesarias. Al gobernador se le obliga a inscribir a las víctimas en el registro de víctimas, colaborar en la investigación de carácter penal y ante sus diferentes contralorías, garantizar las medidas para que las transferencias que se realicen de Secretaría de Finanzas e Instituto de Pensiones cuenten con los recursos manejados en el plazo no mayor a 6 meses, así como capacitación del personal de sus 3 secretarías. La recomendación 32/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo un rol fundamental en los hechos ocurridos antes analizados para poder demostrar violaciones a derechos humanos en materia de seguridad social, de acceso a la justicia, contra la integridad personal y trato digno, libertad de reunión, libertad de expresión, pero además podemos apreciar que en este caso, aunque dentro de la legislación se reconocen diferentes obligaciones de las autoridades en todos los ámbitos de su competencia, de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, mientras no exista una sensibilización de parte del personal sobre la comprensión, alcance y dimensiones de los derechos humanos, vamos a continuar frente a diferentes violaciones. Por eso es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es muy reiterativa y puntual en cuanto a las medidas de no repetición orientadas hacia la educación, capacitación en materia de derechos humanos.